Son cultivos que se adaptan a situaciones extremas donde podría incluso faltar el agua. En el 2030 se cree que el 60% de las tierras potencialmente regables se van a encontrar ya en explotación. O sea que el ciclo hidrológico va a sufrir serios inconvenientes. Cuando hablamos del mundo industrial, porque ya hablamos del agrícola, habíamos visto que habían 3 grandes consumos de agua en el mundo, el agrícola y el doméstico. Ya hemos hablado de agrícola, ahora vámonos con el industrial. El uso anual del agua tiene una cantidad aproximada de 725 kilómetros cúbicos en el 1995. Fíjense el pronóstico para el 2025, que ya está a la vuelta de la esquina, 1.170 kilómetros cúbicos. No he revisado últimamente este dato, puede ser que ya lo hayamos alcanzado o que incluso lo hayamos sobrepasado, ¿ya? Entonces, cuando lleguemos supuestamente al 2025, el uso industrial va a representar un 24% del consumo total del agua. Bueno, eso es respecto a lo que son las necesidades de agua en el mundo. Como les decía, hemos hablado de las del agrícola y del industrial. Aquí está lo que es el uso doméstico, agrícola e industrial. Ahora vamos a hablar sobre la reseña histórica del desarrollo de los acueductos. Los acueductos es un conducto artificial, ¿ya? Que sirve para trasladar agua desde una fuente de toma o de abastecimiento. Se podía usar para el consumo en vivienda, en riego o para recolectarla y guardarla en tanques artesanales, ¿ya? Más adelante, en Roma, los acueductos también sirven para transportar aguas residuales y fueron los primeros alcantarillados que se tuvieron. Estos son los más importantes, los más representativos. Históricamente, el de Yerwan fue el primer acueducto construido en el año 700 antes de Cristo, en Nínive, fíjense, en capital de Asiria, 700 años antes de Cristo, ¿ya? Este era un sistema de abastecimiento de agua de 30 kilómetros de longitud para la ciudad de Jerusalén, que construye Ezequías, el rey de Judá. Está el de Aqua Appia, ese es el más antiguo de todos los conocidos y que se han desarrollado por el Imperio Romano. Fue debido a Apio Claudio el Ciego y se inaugura 312 años antes de Cristo. Este tiene una longitud de 1.6 kilómetros. Nosotros podríamos pensar que 1.6 es nada, pero debido a los tipos de construcciones que habían en esa época, es bastante. Ahorita yo les voy a mostrar un video para que ustedes se ubiquen. El de Aqua Marcia es el tercero en importancia. Este se construye en el 45 a.C., ¿ya? Este ya transportaba agua al nivel del suelo y tenía una longitud de 90 kilómetros, ¿ya? Ahora, avanzando ya más hacia la edad de Cristo, hacia la era cristiana, ya en el año 70 existían más de 10 sistemas que suministraban 135.000 metros cúbicos de agua al día. En Roma, debido a este crecimiento, ya empieza a designarse un superintendente de aguas. Antes de continuar, les voy a mostrar unos videos que necesito que ustedes conozcan. Espérenme un ratito. Creo que es.
Poquito de paciencia, no sé por qué está tan lenta mi computadora. No se preocupe, usted va a entrar en velocidad 2.0. ¿Ves? Yo que tengo lo mismo. ¿De dónde lo saco? Ya. Les voy a compartir un videito, ¿ya? Para que tengan idea de lo que yo les estoy hablando, de lo que son los acueductos. Cualquier cosa que no logren ver, por favor prestenle atención porque todos los videos que yo les vaya mostrando, ustedes tienen que ir tomando nota porque entran en examen, ¿ya? Ok. Cualquier tipo de vida sobre nuestro planeta es inconcebible si no es en íntima coexistencia con el agua. La relación que los hombres mantuvimos en nuestros orígenes con el agua fue muy sencilla. Nuestros antepasados se acercaban diariamente a manantiales, ríos o lagos para proveerse de ella. Acopiaban solo pequeñas cantidades para su subsistencia, pues sabían que el líquido continuaría fluyendo a la mañana siguiente. En el Neolítico el hombre se asienta de manera estable y explota el medio de forma sistemática mediante la agricultura y la ganadería. La población se incrementa, hay que regar los cultivos y dar de beber al ganado. Actividades todas ellas que necesitan importantes cantidades de agua. Es desde este momento cuando la humanidad comienza a manipular conscientemente los recursos hídricos de nuestro planeta. Este control se remonta a las grandes civilizaciones agrícolas de Mesopotamia, China y Egipto. En todas estas regiones se desecan pantanos, se desvían ríos y se horadan miles de kilómetros de canales de riego para atender las necesidades de una población cada vez más concentrada y en continuo crecimiento. Pero fueron los romanos los grandes maestros en la construcción hidráulica y en el manejo de las riquezas hídricas. Tres eran los procesos que realizaban para su manipulación: la captación, la distribución y la evacuación. En esta primera fase se incluían todos los procesos necesarios para conducir el agua desde su origen a los puntos de distribución y a los núcleos urbanos. En lugar de desplazarse en su búsqueda desde sus casas, procuraban un suministro continuo en las ciudades. El trazado del recorrido debía ser planificado con sumo cuidado, ya que tenía que ser mantenida una caída del agua por gravedad para superar así todos los obstáculos naturales que encontrase a su paso. Las conducciones se realizaban de dos maneras. Podían proyectarse bajo tierra o bien construirse elevadas del suelo. En el primer caso era necesario abrir una zanja en el terreno que seguía el itinerario marcado de la canalización. Las paredes de este corte se reforzaban con troncos de madera para evitar su derrumbe y dar consistencia así a toda la construcción.
El suelo se pavimentaba y, a ambos lados, se levantaban sendos muros para la canalización del agua. Esta estructura se cubría con lajas de piedra y con tierra para su adecuada protección. Para elevar las conducciones sobre el suelo, se construían los acueductos. Estas obras se erigían situando robustos pilares a intervalos regulares, reforzados con arcos. Estas estructuras servían para sustentar un canal en su cuerpo superior por el que circulaba el agua. En muchas ocasiones, la orografía obligaba a flanquear valles y superar pendientes ascendentes. Para ello, diseñaron los sifones. La caída libre de agua por el brazo izquierdo producía una presión suficiente en el tramo horizontal para provocar que el agua ascendiera por el brazo derecho superando la pendiente. Las inversiones de tiempo, materiales y dinero empleadas en todas estas construcciones serían inútiles si no se situasen a lo largo de las conducciones y a intervalos regulares pozos de decantación con el fin de mantenerlas en un estado óptimo de uso. El propio peso de las partículas en suspensión que contiene el agua hace que, por decantación, se acumulen en el fondo quedando de esta forma retenidas. Periódicamente, estos registros eran revisados y limpiados. Todas estas conducciones de agua, ya fuesen elevadas o subterráneas, confluían en una gran cisterna de almacenamiento situada fuera del núcleo urbano, denominada castellum. Estos depósitos estaban divididos generalmente en 3 naves paralelas. La entrada del agua procedente de los acueductos o de los canales se efectuaba por la nave central, mientras que la segunda canalización era el canal de salida hacia la ciudad. Pero, ¿cómo se repartía el agua a la ciudad? Desde el castellum se conducía bajo tierra al interior de la población. Allí fluía a través de las numerosas fuentes repartidas a lo largo de las calles. Surtía a los edificios públicos y también a algunas casas privadas. El reparto del agua dentro de la ciudad se realizaba a través de una compleja red de tuberías subterráneas. Ingeniera, creo que se cortó. Chicos, se cortó. Sí, sí, lo vi. Ahorita lo voy a volver a poner desde donde... ¿Hasta dónde llegaron? Revisados y limpiados. Todas estas conducciones de agua, ya fuesen elevadas o subterráneas, confluían en una gran cisterna de almacenamiento situada fuera del núcleo urbano, denominada castellum. Estos depósitos estaban divididos generalmente en 3 naves paralelas.
La entrada del agua procedente de los acueductos o de los canales se efectuaba por la nave central, mientras que la segunda canalización era el canal de salida hacia la ciudad. Pero, ¿cómo se repartía el agua a la ciudad? Desde el Castellum se conducía bajo tierra al interior de la población. Allí fluía a través de las numerosas fuentes repartidas a lo largo de las calles. Surtía a los edificios públicos y también a algunas casas privadas. El reparto del agua dentro de la ciudad se realizaba a través de una compleja red de tuberías subterráneas. Los tubos eran fabricados en plomo o en cerámica. Las piezas de plomo se fabricaban partiendo de una plancha rectangular de dicho material. Sobre esta pieza se disponía un eje cilíndrico que servía para dar forma a la pieza a tornear. Las uniones se sellaban con soldaduras de plomo. Los módulos de cerámica se elaboraban en hornos especializados y poseían diámetros diferenciados en cada una de sus bocas para poder ser ensamblados. A través de estas tuberías se llevaba el agua hasta las fuentes públicas, situadas en la confluencia de las calles, donde se abastecía la generalidad de la población. Aquí vemos los restos de una de ellas en la ciudad de Itálica, cuyo aspecto pudo haber sido muy similar a este. ¿Y por qué tengo por ahí entra el agua? Nada. De entre los edificios públicos que poseían unas necesidades especiales de agua, destacan las termas, pues en ellas el romano, diariamente, cuidaba de su aseo personal. Los baños públicos. Eran raros los casos en los que las viviendas poseían un suministro directo de agua. Solo algunas familias acomodadas podían permitirse tal lujo, puesto que exigía la construcción de una canalización privada y el pago de elevadas tasas a la ciudad. Para salvar tales inconvenientes, estas viviendas disponían también de un aljibe en el que recoger y almacenar el agua de la lluvia. La lluvia era conducida a través de los tejados de las viviendas a un patio interior, donde se acumulaba en grandes cisternas subterráneas. Cuando el agua cumple su ciclo de uso en los núcleos urbanos, ha de ser eliminada. Para ello, se dispone de toda una red subterránea de cloacas que permiten verter las aguas negras en algún río próximo. Hay que tener en cuenta que el concepto de contaminación no se acuñaría hasta varios siglos después, y que ha sido esta nueva conciencia contemporánea la que nos ha permitido no solo reciclar el agua para otros usos, sino también devolverla a la naturaleza en las mismas condiciones iniciales en la que ésta nos la ofrece. A excepción de este último proceso, la actual gestión del agua es heredera de unas técnicas inventadas por los romanos hace ya más de 2000 años. Bueno, chicos, eso para que entiendan la importancia que tuvieron los acueductos y cómo son en realidad los de los sistemas de distribución de agua de la actualidad y los padres del sistema alcantarillado. ¿Ya? Pero esto no solamente se da en Roma. En Latinoamérica, también los aztecas en México, los mayas en Guatemala, los incas en Libia, los incas en Perú, también han creado grandes obras de ingeniería para abastecer a sus poblaciones. En Perú todavía están las fuentes del Nazca. Si alguno tiene la oportunidad de ir, todavía pueden visitarlas. Y lo más interesante es que todavía funcionan muchas de ellas. ¿Ya? Lastimosamente, aquí en Sudamérica, en América en realidad, la mayoría
de todos estos indígenas fueron destruidos durante la colonia española, ¿ya? Y esto acarrea grandes perjuicios para los mismos conquistadores, porque es ahí donde empiezan a presentarse grandes plagas y epidemias indígenas. El agua es el mayor transmisor de enfermedades mortales que hay, el mayor transmisor. Y eso lo vamos a ir viendo en esta primera parte del curso. Así es como iban construyendo, cuando tenían que atravesar montaña, y así es cuando tenían que atravesar llanura. Así en estos arcos, que en realidad podríamos pensar que son arcos parabólicos, pero no son así. Son arcos catenarios, se llaman. Los arcos catenarios, a diferencia de los arcos parabólicos, tienen una mejor estabilidad, porque las fuerzas horizontales de tracción prácticamente se eliminan. Vaso plomo. Ah, te lo tarea, buscar en YouTube Ingeniería Romana, acueducto. Tienen que presentar un resumen máximo de 300 palabras y además poner su opinión personal, recomendaciones y conclusiones. Tamaño carta, letra Arial, tamaño 12. Todo esto lo van a subir a la plataforma del Classroom. Ay, perdón. ¿Ya? En el Classroom le van a salir todas las instrucciones para cada tarea. El resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Siempre vamos a tener una fuente de abastecimiento. Puede ser superficial o puede ser subterránea. Una línea de conducción hasta planta potabilizadora, hasta la planta potabilizadora y hasta el tanque de regulación. Y a partir del tanque de regulación, red de distribución. Provecho. Esto es lo básico para un servicio de agua potable. ¿Ya? Ahora, fíjense que nosotros aquí hemos visto que en la época de la colonia ya se presentaron grandes epidemias en relación con el agua. Hoy día, en esta parte del mundo, en Sudamérica, se agrupan los problemas relacionados con el agua en grandes parámetros. El primero es la cobertura, ¿ya? Porque lastimosamente, pese a que hemos visto que es un derecho humano irrenunciable, la anterior clase, el servicio de agua potable no es accesible a un gran número de usuarios. La cantidad, muchas veces el recurso hídrico no es suficiente, ¿ya? Hay zonas donde la sequía azotan muchísimo. Pero sí hay jugo. Aquí mismo en Santa Cruz, hablas de después de los incendios forestales que hemos sufrido en la Chiquitanía, el ciclo hidrológico y los acuíferos subterráneos se han visto seriamente comprometidos. Las mismas se forman como una capa impermeabilizante encima del suelo que impide que el suelo absorba las aguas de las lluvias en caso de que llueva, y se corta automáticamente todo lo que es el filtrado y la depuración natural de las aguas. Los incendios forestales a nosotros nos han afectado en la dotación de agua de aquí a varios años a futuro. La continuidad. El suministro de agua potable no se encuentra siempre disponible aquí mismo en Bolivia. Fíjense que han habido regiones, había una época que en Cochabamba, no sé si ahora seguirá siendo así, el consumo de agua o la cobertura en la continuidad del servicio era por horas. Entonces la gente tenía que juntar agua porque sabía que en determinados momentos se iba a cortar, ¿ya? En los pueblitos de la Chiquitanía, en Concepción, la planta hidroeléctrica funcionaba por ciertas horas, digamos, ¿no? La bomba funcionaba por ciertas horas. Entonces, llegó una hora en que se apagaba la bomba, entonces ya no había agua. Y la calidad, que eso es lo más importante. El agua que nosotros tenemos aquí en nuestra región no siempre es apta para el consumo humano. La cobertura del agua potable en Bolivia llega al 85%, cuando debería llegar al 100%, siendo esta una prioridad de los gobiernos establecida en varias cumbres mundiales. Fíjense que las comunidades de menos de 2.000 habitantes,
Las comunidades rurales están cubiertas en un 66.3%, son 2/3 partes. Hay una tercia parte de la comunidad que no tiene el servicio de agua. Cuando hablamos de poblaciones un poco más grandes, entre 2.000 y 10.000, ya se cubren al 92.2%. Y las ciudades grandes como Santa Cruz, con más de 10.000 personas, están cubiertas solo en un 93.8%. Y en los últimos años debe ser hasta un poquito menos, porque el crecimiento de Santa Cruz es desproporcionado. Y ya ustedes han visto cómo en el contador de población mundial las personas van aumentando en una velocidad exponencial versus el estancamiento de los recursos naturales, porque los recursos naturales no, es verdad que son renovables, el agua ya se lo toma como un recurso renovable, pero no a la velocidad del crecimiento poblacional, y no es que aumente tampoco en su cantidad total, ¿ya? ¿Qué pasa con la cobertura ineficiente que nosotros tenemos? Esta mala cobertura no nos va a garantizar nunca ni cantidad ni continuidad y mucho menos calidad del agua suministrada, ¿ya? Principalmente esto se ha dado en nuestro país, en ciudades como La Paz y Cochabamba, que es lo que les decía hace un momento. En Cochabamba, sobre todo, tenían que, por horas, acumular agua. ¿Y qué pasa en Santa Cruz? Porque ya hemos ido del macro, hemos visto a nivel mundial cuál es la situación del agua, su uso, su importancia, la historia de la dotación de agua a nivel nacional, y ahora vamos a ver en Santa Cruz, ¿ya? En Santa Cruz el panorama no es nada alentador. Hace algunos años han venido empresas que señalan que el horizonte de extracción se garantiza solamente hasta el año 2040. ¿Qué quiere decir esto del horizonte de extracción? Normalmente hay dos curvas, ¿ya? La curva de consumo, a medida que pasan los años el consumo aumenta, y hay la curva de abastecimiento. A medida o de dotación de agua. A medida que pasan los años, la cantidad de agua va disminuyendo. Siempre esta tiene que estar encima de esta, pero en el año 2040, estas a cruzar. Ahí va a haber un equilibrio entre oferta y demanda. Quiere decir que va a ser exacta la cantidad de lo que tenemos para lo que repartimos. ¿Cuál es el peligro a partir del 2040? No. Que la dotación solamente está, bueno, yo le puse 22 años porque las hice en el 2018. Por ahorita estamos en el año 2021, hasta el 2040, solamente tenemos 19 años de garantía que la dotación del agua va a estar por encima de la demanda, la oferta. Una vez esto se cruce, el agua puede empezar a escasear, o vamos a tener que utilizar plantas potabilizadoras más grandes, con mayor tecnología, para poder potabilizar agua o descontaminar agua más rápido. ¿En qué nos incide eso? ¿Quiénes pagan eso? El usuario final, somos nosotros los que lo pagamos. ¿Ya? Debido a esto, es que he estado estudiando la extracción en diferentes puntos para no agotar una sola reserva. Ahorita la reserva de agua para Santa Cruz está en el Urubó. Porongo está asentado encima del agua que tiene que ser de dotación para Santa Cruz. ¿Ya? ¿Qué pasa con Porongo? En Porongo están los barrios ricos, los barrios del Urubó. Yo no tengo nada en contra de Urubó, me parece bellísimo. Me encantaría poder vivir ahí. Pero ¿qué pasa con Urubó? Pese que son barrios muy grandes, muy ricos, con casas fantásticamente hermosas, no han sido correctamente planificados. Todos tienen evidentemente tienen sistemas de agua potable, pero no tienen sistemas de alcantarillado. Toditos ahí funcionan a pozo ciego. Y no es que solamente evacúen, digamos, las aguas de su baño cada que alguien hace deposiciones humanas. Ahí también cambian el agua a sus piscinas.
lavan un montón de autos. Entonces todo eso se va absorbiendo en el suelo y los acuíferos se van contaminando. Lo que más contamina el suelo son los asentamientos humanos. Las causas antropogénicas son la mayor causa de contaminación de las aguas. Entonces, imagínense no teniendo alcantarillado sanitario, un pozo, una mínima filtración puede contaminar hasta entre 30 y 100 kilómetros hacia abajo. ¿Se imaginan eso? O sea, no va a haber agua que se salve. Se menciona al proyecto Rosita como una alternativa. ¿Quién sabe entre ustedes a futuro hay algún ingeniero capaz de implementar el servicio, un futuro alcalde de Porongo, un futuro jefe de obras públicas que sea capaz de implementar un sistema de alcantarillado? Ahora, todos estos grandes problemas nos llevan a los desafíos del agua a nivel mundial. Estos son datos de la OMS, que ahora ya todo el mundo conoce que es la OMS, ya son famosos de que estamos en pandemia, y de la UNICEF del año 2017, miren que no está muy lejos, ¿no? Normalmente estos datos los actualizan entre cada 5 o cada 10 años. Actualmente hay 2.1 billones de personas que carecen de servicios de agua potable de manera segura, es decir, que garantice cobertura, cantidad y calidad. 4.5 billones de personas carecen de servicios de saneamiento, es decir, de alcantarillado, de reciclaje del agua, para volver a devolverla a la naturaleza. ¿Sí? 340.000 niños menores de 5 años mueren cada año por enfermedades diarreicas. Ahora, la escasez de agua, dice, ya afecta a 4 de cada 10 personas. Imagínense, es el 40% de la población mundial que sufre escasez de agua. Ahora, a futuro, yo me acuerdo que cuando yo estudiaba ingeniería, el docente que yo tenía de hidráulica nos dijo, cuando ustedes sean ingenieros se van a dar cuenta que su mayor problema siempre va a ser el agua. Por más que ustedes crean que no, siempre el agua, ya sea por humedad, por bolsones en las pavimentaciones, por bolsones de agua, por la baja dotación, todo siempre está relacionado con el agua, ¿no? Escasez, hasta para hacer la mezcla. Y ahora, después de años de experiencia, sí me doy cuenta que siempre tuvo razón. Además que el 90% de los desastres naturales están relacionados con el agua, el 90%, hasta la caída de un edificio. En Santa Cruz hace unos años se cayó el Málaga. Hay 1001 versiones, pero lo cierto es que por esa zona pasaba el río. Lo sé porque construí un edificio de San Roque a media cuadra, fui fiscal de obras del edificio Don Ignacio. Y es una zona arenosa, porque antes pasaba el río, entonces el pilotaje se hacía imprescindible. Entonces todos los desastres relacionados con la construcción mayormente están también relacionados con el agua. El 80% de las aguas residuales retornan al ecosistema sin ser tratadas. Es crimen de lesa humanidad ahora. Un crimen de lesa humanidad es un crimen medioambiental, es un crimen que afecta a todo el mundo y no tiene perdón, se juzga en cualquier parte del mundo. La contaminación de las aguas es un delito de lesa humanidad, no importa en qué país ustedes se encuentren. Alrededor de 2/3 de los ríos fronterizos del mundo, dice, no tienen un marco de gestión cooperativa. Quiere decir que habiendo un río en frontera, no existe, digamos, una ley entre países que haga que se cooperen entre ellos. Es decir, que si uno lo toma como abastecimiento, el otro país no lo esté contaminando. Por ejemplo, eso es un marco de gestión cooperativista. La agricultura representa el 70% de la extracción mundial del agua. Y aproximadamente el 75% de todas las extracciones de agua industrial se utilizan para la producción de energía.
Muy bien, chicos. Aquí tienen esta investigación, dice, no es necesario presentar esta investigación. Las investigaciones muy pocas veces les doy nota porque no voy a calificar el Google, no me interesa, digamos, que ustedes sepan googlear, eso es lo que les tiene que interesar a ustedes, que van a ser futuros investigadores, ¿ya? Así que no la tienen que presentar, pero sí entra en el examen. Sí, yo puedo preguntar acerca de estos cuatro puntos y ustedes tienen que saber, ¿ya? Cómo se proveen de agua en las 9 ciudades capitales de Bolivia. No sabemos dónde les va a tocar trabajar, no sabemos cuál de ustedes va a ser el futuro de la hidráulica en este país, así que tienen que saber cuánto de agua dulce hay realmente en Bolivia. Ese es un datito un poquito difícil de encontrar, pero lo han encontrado muchos de mis estudiantes. ¿Cuáles son las principales fuentes de contaminación del agua en Bolivia? ¿Y cuáles son las zonas de recarga de acuífero para la ciudad de Santa Cruz? ¿Ok? Esa es la investigación de este tema. Con eso terminamos la unidad 1. Como les digo, les voy a habilitar el aula virtual hoy en la noche para que ustedes puedan ir bajando el material. Yo todo se los voy a subir ahí, ¿ya? Todo el material se lo subo ahí, las tareas y las instrucciones también. Las fechas de presentación, en cada tarea está la fecha de presentación, ¿ya? La presentación de las tareas son los resúmenes. Como ustedes ahorita se sientan y me escuchan solamente, yo necesito verificar que ustedes realmente lo tengan, así que se van a pasar a sus cuadernos todo el resumen de la unidad. Pueden hacer resúmenes, pueden hacer gráficos, como ustedes quieran, ¿ya? Puede ser a mano, puede ser en computadora, solamente que esté bonito y que esté completo. La presentación de estos resúmenes no les va a dar nota, pero los habilita para el parcial. Quien no tenga por lo menos un 80 a 90% de las tareas presentadas no puede dar parcial. Directamente tiene 0 en ese parcial. ¿Ok? Si nosotros tenemos hasta el cuarto tema, el primer parcial, entonces tienen que estar esos 4 temas presentados. ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda? ¿Ninguna? Buenas noches, ingeniera, disculpe. ¿Podría repetir lo que dijo, por favor? Claro que sí. Se les va a habilitar en el aula virtual las tareas para que ustedes las presenten con las instrucciones. La presentación de tareas no tiene puntaje, pero los habilita para el parcial. Quien no tenga presentaciones de sus tareas dentro de las fechas establecidas, no puede presentarse al parcial. ¿Ya? Directamente yo se lo anulo. ¿Está bien? Sí. Además que eso me garantiza que algo van a estudiar. Una pregunta, otra? una ¿Sí? consulta. En la ponderación que usted dio, habían, creo, prácticos de que valían Sí. 100%. ¿Eso serían las investigaciones o qué? Algunas. Por ejemplo, la que estaba al final de las diapositivas que les he mostrado hoy día decía no necesitas presentar esta investigación. Esa no. En el Classroom les va a indicar cuáles sí. Hay un video, ese, el de los romanos, que les he pedido que lo miren. Ese sí necesitan presentar. ¿Ya? Como resumen, entonces el video lo hacemos, ¿no? Sí, yo les voy a poner ahí el enlace o el video mismo. Voy a ver si me alcanza la memoria y ustedes lo van a poder presentar. ¿Ok? Ok, gracias, está bien. Bueno. ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna? No. Bueno, chicos, que tengan buenas noches y les agradezco la participación. Nos vemos el día jueves. Hasta luego, Inge. Gracias, luego, ingeniera. ingeniera, gracias. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Luego, Inge.